Gracias. Bueno, la verdad que nuestro testimonio iría para varias charlas que ya vienen ustedes recibiendo, ¿no? Para herida paterna, para confesión, arrepentimiento, para el perdón, que lo vieron. Nuestro testimonio entra en todas esas charlas y para las de mañana también. Bueno, ahora nos centramos en el quebranto de género, de la masculinidad, como ese quebranto ha sido afectado a mi vida y a nuestra familia, ¿no? Voy a comenzar desde el principio. Bueno, vengo de una familia donde sí tenía herida paterna con un papá autoritario, que sus palabras me herían todo el tiempo, ¿no? Pero el Señor ha restaurado esa parte de herida paterna en mi vida. Se me ha revelado como el papá que me daba todo eso que el papá terrenal no lo hacía, y también me ha permitido reconciliarme con mi papá que él vive actualmente, ¿no? De chica conocí a Cristo porque mi mamá ya nos llevaba de niños a mí y a mis 4 hermanos. En la secundaria, yo estaba en la secundaria, lo conozco a Marce, yo tenía 14 años y él 16, muy chiquitos, ¿no? Siempre decimos que nuestras hijas no sigan, no nos imiten en eso de la edad. Y nos pusimos de novios a esa edad. Faltaban 2 meses para que yo cumpliera los 15 y yo le hablaba del Señor porque él no conocía, no lo conocía el Señor como su Señor y como su Salvador. Entonces lo invito a la iglesia. Y bueno, ahí él conoce a Cristo realmente como su Salvador, lo recibe en su corazón. Obviamente que él era un joven necesitado. Él ya va a contar la parte esa de su niñez. Y empezamos a transitar esa vida de noviazgo, pero ya dentro de la fe, dentro de la iglesia. Y los dos trabajábamos desde chicos, entonces nos casamos, decidimos casarnos, yo 21 y él 23. Toda ilusionada y enamorada como todas las novias, pienso, ¿no? Y al año de casados vino nuestra primera bebé. Al año y 8 meses vino la segunda, a los 2 años y 8 meses la tercera, y en ese transcurso nosotros trabajábamos y teníamos toda nuestra familia dentro de una iglesia, trabajando con total sinceridad y con ganas de ayudar. En este caso estábamos trabajando con niños. Y bueno, el Señor, yo veía como que tenía mi familia perfecta, lo que siempre había soñado, un hombre que estaba en las manos de Dios y sirviendo a Dios. Y mis hijas también nos acompañaban. Después de 8 años, en ese transcurso yo me dediqué a estudiar y a recibirme de lo que quería hacer, porque soy maestra de niños pequeños. No pude hacerlo cuando era soltera, entonces en casada él me ayudó mucho para que lo pueda hacer. Y después de recibirme y por tener mi primer trabajo, me quedé embarazada del varón, del cuarto. Él estuvo muy grave porque yo tuve una preeclampsia, entonces lo sacaron antes de tiempo y estuvo muy grave. Y fue una de las pruebas más duras que nos tocó atravesar como papás y como familia, ver que el médico nos decía que él no iba a vivir, que nosotros lo visitábamos y decía, esperamos que resista esta noche. Y era eso así por 11 días, que han sido los peores días, ¿no?, para nosotros. Y el Señor hizo el milagro. Él es un primer milagro en nuestra vida de sanidad, y Él empezó, bueno, a ponerse mejor y salió adelante y vivió. Ahora tiene 13 años y es un orgullo para nosotros como papá, y está muy pegado él a su papá.
Pero en ese tiempo estaba pasando algo que yo no sabía. Le voy a pasar a Marcel y le va a contar esa parte que estaba oculta para mí. Bueno, yo era el menor de una familia. Sí, mi mamá en realidad tuvo 6 hijos, 2 de ellos habían sido dados en adopción. Yo era el menor y yo no conocía a mi papá. Mi mamá quedó embarazada y mi papá desapareció, nunca dio señales de vida, nunca se hizo cargo. Después entiendo que había sido abandonado y hasta hace muy poco tiempo me daba cuenta que también tenía otra herida que tal vez no la tenía conscientemente, pero no solamente había sido abandonado por mi papá, sino que mi mamá, como era de escasos recursos, ya había dado 2 hijas en adopción, había decidido darme a mí en adopción también, y hace poco dando una charla a unos jóvenes que hablaban de adopción, me acordé de esto, el Señor me trajo a la memoria, que me habían contado una vez que ya en la esquina de mi casa estaban subiéndome a un vehículo para llevarme a Buenos Aires y mi hermano mayor se puso en el medio y bueno, me arrebató y quedé con mi mamá. El hecho es que me crié en una familia muy humilde, teníamos días que no teníamos para comer, recibía muchas carencias y mi mamá pobre hacía lo que ella podía. No me demostraba su afecto con palabras, tal vez. Su manera de decirme te amo era trayéndome comida o cuidándome, pero yo no recuerdo haber escuchado de mi mamá alguna vez que me haya dicho que me amaba o que era algo precioso para ella. Yo sabía que estaba orgullosa de mí, me exigía mucho, fui abanderado de la escuela, estudiaba, siempre tenía en mente que tenía que superarme. Pero a los 5 años aproximadamente, una nena que tenía también 5 años jugando, empezó a besarme, a tocarme, y fue algo muy fuerte para mí porque yo no entendía qué pasaba. Yo sé que las mujeres son más despiertas a temprana edad. Muchos dicen que cuando son adultas son más despiertas que los varones, no sé, pero lo que sí sé es que a temprana edad esta chica era muy despierta y bueno, me pasaron unas cosas, sensaciones muy extrañas que despertaron algo en mí y después cuando yo tenía unos 7 años, otra nena, pero ya más grande, de unos 9, 10 años u 11, también abusó de mí, me llevó a un lugar. Me bajó los pantalones o cosas que yo no entendía, pero me di cuenta que algo se había despertado en mí, esta atracción hacia las mujeres que no podía contener. Entonces empecé una carrera, por decirlo de alguna manera, en la primaria, de buscar chicas y seducirlas, y yo me sentía... todos los varones sabemos esta cultura machista, que si uno tiene muchas mujeres es el más capo, el más grande, el más admirado incluso en los grupos de hombres. Y yo veía que este era mi caballito de batalla. No era el que tenía el dinero, pero tenía cierta facilidad para conquistar a las chicas, sabía lo que les gustaba, lo que querían escuchar, tenía mucha labia, y esto era a mi favor, entre paréntesis, entre comillas, y entonces empecé con esta carrera de buscar y ponerme de novio, y la dejaba y buscaba y ponía, y era así, y no podía contenerme con esto. Cuando conozco a Claudia, el mismo día que me pongo de novio con ella, me pongo de novio con otra chica, y así al otro día con otra, y con ella sentí algo especial, porque a mí no me importaba raza, ni credo, ni nada, simplemente que si me gustaba, ese era mi objetivo. Pero Claudia era alguien especial, ella tenía algo que me atraía, yo no sabía qué, y era su corazón. Ella ya conocía al Señor, era una señorita, como decimos acá en Argentina, era una señorita, y yo veía que ella no se desesperaba tanto por mí, se había puesto de novia, pero ella se portaba bien. El tema es que yo salía así con otras chicas.
Y cuando ella me invita, yo tenía alrededor de 17, ya 18 años casi, a la iglesia. Yo no quería saber nada, tenía mi iglesia, iba a misa todos los domingos, buscaba a Dios, eso sí, yo sentía una necesidad de Dios y siempre iba a misa y hacía todas las buenas obras que podía y buscaba a Dios, pero en la misma misa me paraba a la par de donde estaban por dar la paz sea contigo, con una chica que sea linda, porque yo sabía que ahí iba a aprovechar y darle un beso y capaz que podía enganchar. Y buscaba todos estos recursos, buscaba a Dios, pero también buscaba a las chicas. El tema es que yo pensé que cuando Claudia me invita a su iglesia, yo me voy y digo, bueno, estos son una manga de locos, pero voy porque tenía que cumplir con ella. Y un señor muy anciano, de bigotitos blancos, Joaquín se llamaba el hombre, empieza a predicar de una manera tan sencilla del amor de Dios, del Padre que yo necesitaba. Nunca había tenido papá, nunca me había dado cuenta que había un hueco dentro de mí, de la falta de mi papá. Y entonces entiendo que Dios me amaba y recibo a Cristo como mi Salvador. Y para mí fue un cambio tremendo en mi vida. Empecé a trabajar, trabajábamos con Claudia, buscábamos a los niños y éramos incansables sirviendo al Señor. Pero dentro de mí todavía tenía eso. Entonces yo el tiempo que podía hacía de las mías. El tema es que yo decía, bueno, si Dios ha cambiado tanto mi vida, en algún momento me va a sacar esto. Yo pensaba que cuando me case, entonces ya se me va a ir solo. El tema es que nos casamos muy jovencitos, yo tenía 23, Claudia 21, fue una noche hermosa, un casamiento espectacular, todo era color de rosa, nos casamos, la luna de miel fue espectacular, yo tocaba el cielo con las manos y digo, bueno, ya está. Yo voy a ser fiel a mi esposa, lo declaré delante del altar, delante de Dios y de los testigos. Pero el hecho es que pasaron varios años y yo me mantenía firme, pero no dejaba de coquetear, no dejaba de desear las mujeres. Entonces yo sentía y empecé a luchar con esto. Empecé a luchar y querer poner mis fuerzas humanas para resistirme, porque yo sabía que eso estaba mal. Yo la amaba a mi esposa, empezamos a tener hijos y yo decía, esto no tiene que pasar en mi vida porque yo ya hice un pacto. Pero en mis fuerzas no me duraron mucho. Llegó un tiempo en que caí una vez y yo me sentía tan mal, tan desdichado, decía, ¿cómo puedo hacer esto? Soy un cristiano y no puedo hacer esto. Entonces, primera y última vez. Pasó un tiempo y pasó otra vez, y después otra, y después otra, y después otra. Y llegó a ser tantas veces que yo, y obviamente me metí también a ver pornografía, y porque esto trae una cosa, una consecuencia trae otra y otra. No era tal vez tanto la parte sexual, que evidentemente había ese problema, pero yo notaba que había algo más también, que era la parte emocional. Había un vacío dentro de mí que necesitaba ser llenado, y yo necesitaba escuchar que me admiraran o que me decían que me querían o que yo era especial para las mujeres. Descubrí también que mi mamá nunca me había dicho esto, en realidad nadie me había dicho. Entonces eso era el pozo donde yo iba cada vez que necesitaba que alguien me diga esto. Y esto pasó. Y lo peor de todo es que nosotros comenzamos con Claudia a trabajar tanto que empezamos a trabajar en varios ministerios. En ese tiempo estábamos con niños, después trabajábamos con matrimonios, hemos trabajado también en otras áreas dentro de la iglesia, y se llegó a hacerse un callo tan fuerte en mi vida que yo ya lo manejaba tan insensible, porque cometí un pecado, me confesaba delante de Dios como si fuera cualquier cosa, y el domingo me presentaba en la iglesia y entraba y la gente nos admiraba, decía, este matrimonio es un matrimonio espectacular, éramos muy queridos y admirados, llevábamos a nuestros hijos, y yo me sentía tan miserable en mis noches oscuras cuando decía, Señor, ¿cómo puedo ser tan miserable? Entonces hubo una vez que caí en muy feo, ya muy emocionalmente ligado a una mujer, que para colmo era amiga de Claudia, que me sentía tan desdichado. Le comento a un hermano en la fe, un amigo, que eso también
Si nos quedamos callados, entendí por qué David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi lengua se pegó en el paladar. Y todo esto me estaba pasando a mí, tantos años callado. Tuve la valentía de hablarlo a él y él me dice, mira, yo no te puedo ayudar, solamente tiene que ser un pastor. Y yo digo, no quiero hablar porque no me quiero sentir juzgado, no quiero que me corran de la iglesia, no quiero que hablen mal de mí, de mi familia. Y el hecho es que, bueno, decido, oro y empiezo a hablar con un pastor. Y este pastor me empieza a ayudar, me habla de la sanidad interior y todas estas cuestiones, yo no tenía idea. El hecho es que empecé un proceso, pero todavía no podía dejar el coqueteo, no podía dejar tal vez de vez en cuando de ver pornografía, no podía dejar de que alguna ocasión donde podía tener algo con alguna mujer, aunque no sea sexual, simplemente que llegue el momento de que me pueda decir que me admiraba o que quería tener algo conmigo, para mí era suficiente, y me daba cuenta que no podía. Yo decía, tengo que vivir con esto toda mi vida, y bueno, tendré que vivir esta doble vida, una careta para la iglesia, una careta para la comunidad, y cuando nadie me ve, tendré que tener otra careta. Y eso pasaba, tenía una vida tan dividida que ni yo lo podía creer. Y llegó el momento en que nació nuestro hijo. Y yo me sentía tan... no podía entender cómo Dios era tan bueno que yo le había pedido... Marcela Gándara decía que para esto hemos llegado. Y el Señor me estaba diciendo, para esto te voy a levantar. Y estate atento porque te voy a decir qué más vas a hacer. Y ha sido una revolución tan grande que yo iba a mi iglesia y sentía la presencia de Dios tan fuerte y el Espíritu Santo me quemaba que yo empezaba a temblar. Y en nuestra iglesia no se ven muchas cosas de esas y la gente estaba un poco así raro, me veía, yo salía a la vereda a llorar. Porque digo, el Señor me está rodeando y yo no entiendo y que me quema y no sé qué es lo que quiere. Y yo digo, Señor, decime qué es lo que querés hacer. Yo te agradezco porque estás transformando mi vida. Él borró de mi mente todas las imágenes que yo había tenido guardadas. Borró todos los malos pensamientos. Entendí que es renovados a la mente de Cristo. Vuestro entendimiento ha sido renovado. Tu manera de hablar, tu manera de mirar, la honra a la mujer, cómo valoro a mi esposa, cómo valoro a mis hijos. La sentí a mis hijas y le tuve que pedir perdón y contarle lo que había hecho. Un montón de cosas que el Señor me iba diciendo qué es lo que tenía que hacer y escuchar. Decía, Señor, ahora quiero escuchar tu voz. ¿Qué es lo que hago? Porque no sé qué voy a hacer. Y el Señor me decía, tranquilo, yo te voy a dar que hagas. Y empezó a mandar un hombre que me dice, tengo un problema de infidelidad, mandó otro, tengo este otro problema, y mandó otro, y mandó otro, y mandó otro. Y hicimos un grupo interno, yo todavía no sabía, no estaba capacitado acá, y hicimos un grupo de sanidad, y yo no tenía idea de lo que era eso. Pero este grupo de hombres, después se vinieron las esposas, muchos de ellos estaban a punto de divorciarse con historias tremendas, y el Señor iba sanando sus vidas. Y yo entendía que no era yo, era el Señor, no era Claudia, era el Señor que estaba utilizando nuestra vida para llevar esperanza. Y le digo, Señor, ¿qué es lo que querés que haga? Y leo en el pasaje donde dice, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero una vez vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Digo, Señor, ¿vos querés que vuelva a hablarle a mis hermanos? Sí, eso quiero. Después nos dio otro versículo con Claudia, que es Isaías 58, 12, que habla, ustedes van a reconstruir las ruinas antiguas, volverán a levantar los muros, arreglarán las calzadas, y el Señor nos estaba hablando a la restauración. Y eran cosas tan increíbles que nunca nos hemos imaginado. Como dice Claudia, el Señor nos vinieron a llamar de otros lados, fuimos a otras iglesias, a otras provincias, a otros países, y nosotros decíamos, Señor, solamente vos podés hacer esto. Y una vez, para terminar un poco, el Señor me empezó a hablar, después entendí de dónde venían mis raíces, mis quebrantos, y entendí que yo también tenía una distorsión del género, porque no era el hombre que Dios decía que sea. Yo creía ser el hombre, pero era lo que el mundo me decía. No es hombre aquel que tiene muchas mujeres,
Es hombre el que tiene una sola mujer, la honra, la cuida. Y yo digo, Señor, yo quiero ser ese hombre, yo quiero ser el hombre que te sirva a vos. Yo quiero tener mi masculinidad como vos querés que sea, y no como el mundo o yo piense que es. Y el Señor me empezó a hablar, y me empezó a hablar a través de imágenes, de sueños. Pero les digo, Señor, yo quiero, como soy medio cabeza dura, quiero entender, Señor, qué pasó esa noche. ¿Cuándo fue la conversión real? ¿Cuándo fue cuando vos me has sacado las cosas que tenías que sacar, lo que faltaba? Y me quedé esperando que el Señor me diga. Y Él, si nosotros prestamos atención a sus hijos, el Señor se mueve cada día en las cosas más pequeñas y sencillas de nuestra vida para demostrarnos lo que Él quiere. Una mañana, Claudia se va al fondo, ella tiene un jardincito lindo ahí donde tiene muchas flores, que las mujeres son así, le gustan tener sus florcitas, y van sus amigas, y Claudia siempre, las amigas le envidian dice, qué lindas flores que tenés, puedo cortar unas cuantas, y Claudia, sí, sírvanse de todas las flores que quieran, y ella presume de sus flores. Y yo no tengo nada, hay una perrita de mascota, pero ni me sigue, no tengo absolutamente nada. Pero en ese cantero donde estaban las flores, empezó a crecer un banano. ¿Conocen lo que es un banano, verdad? Para los que son de otro país. Un plátano, una planta de plátanos. Entonces yo digo, wow, estas hojas son lindas, son bonitas, empezó a crecer y se hizo bien alto. Y yo digo, bueno, ese banano es mío, Claudia. Entonces cuando venían mis amigos, yo decían, miren el banano que tengo ahí en el fondo de mi casa, yo lo cuido, lo cultivo. Y cuando tenga banana, vamos a hacer un licuado grande para todos, así que vamos a esperar que salgan esas bananas. Y efectivamente, salieron unos cachos así llenos de banana, y yo estaba muy orgulloso de mi planta. Y resulta que un día Claudia me vuelve a llamar al fondo y me dice, mira lo que está haciendo tu banano, está rompiéndome el cantero, partiéndolo en dos, y no solamente eso, sino que en la pared de atrás también se está rasgando. Uy, digo yo, chao banano, entonces le digo, por favor déjame cortar el cacho, por lo menos lo corto el cacho, lo envuelvo en un papel de diario, lo dejo ahí y con una lágrima en los ojos le digo, Claudia, ya me encargo yo del banano. Y ella me dice, como dicen todas las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué no habla alguien que sepa, verdad? Eso es lo que dicen todas las mujeres, ¿o no? Entonces me ofende mi orgullo y le digo, no, yo me voy a hacer cargo, yo lo sé, si puedo cambiar un foco, puedo sacar un banano. Entonces me fui con un serrucho, una sierra, y me fui al fondo y trabajé un rato y le llamo a Claudia y le digo, mira, ya el banano lo tiré en la vereda, no existe más. Y Claudia lo mira así, ¿seguro que esto está bien? Sí, le digo, ¿seguro que vos ves acaso un banano acá? No, me dice. Bueno, dice, espero que así sea. Yo no le había dicho que lo había serruchado y lo había tapado con tierra para que no se lo vea. El hecho es que pasaron un par de semanas y Claudia de nuevo me llama y dice, mira, ahora hay 2 bananos ahí creciendo. Y yo no podía entender, digo, entonces tengo que hablar a alguien que sepa, efectivamente. Lo llamo a don Ricardo, le digo, don Ricky, por favor venga a salvar mi matrimonio, hay 2 bananos ahí que necesitan ser sacados. Y viene este hombrecito que nos cuida el jardín, un hombre muy humilde, muy respetuoso, pero sabe de su trabajo. Y él trajo un pico, pala y pasó al fondo. Yo me quedé tomando mate con Claudia, no quería ni mirarlo, los bananos, eso. Ya estaban grandes, ¿no? Los 2 eran así, una cosa impresionante. Y mientras tomábamos mate con Claudia, lo veo pasar a don Ricky arrastrando el banano así, que era un árbol gigante, por el pasillo. Y cuando pasa, veo que al final del banano había unas raíces tan largas y tan gruesas. Entonces entendí, claro, si yo lo serruchaba el banano nunca iba a dejar de crecer. Y yo me quedé con eso, pero después cuando estaba orando con el Señor, yo sentía que el Señor me decía, ¿te acordás lo del banano? Sí, me acuerdo. Bueno, yo lo que hice fue eso, arrancar esa noche de raíz lo que estaba dentro tuyo. Porque muchas veces vos has querido cortarlo a ras, taparlo con tierra, tantas veces que nadie se daba cuenta. Pero era necesario que venga alguien que sepa.
Y el Señor Jesús es el que vino y que pudo arrancar de raíz lo que había dentro. Entonces me acordé del desgarro que yo sentía dentro, del dolor, y hasta podía sentir ese desgarro, ese intenso dolor, hasta podía sentir el lastimado dentro mío, porque el Señor estaba extirpando de mí todas las raíces del pecado y de todo lo que me tenía atado a esos pecados. Desde entonces nuestra vida no fue lo mismo. Pude entregar mi vida a Cristo y no estoy arrepentido para nada. Y yo antes pensaba que eso no se lo podía dejar, que había pecados que eran imposibles de dejar. Y hoy en día, hermanos, yo les puedo decir que sí se puede. Hoy estamos acá nosotros no porque seamos mejores, ni nuestros hermanos que están allá atrás, porque son eruditos en la palabra o porque son mejores. Estamos acá porque somos testigos vivos de que Dios puede transformar nuestra vida, arrancar de raíz nuestros pecados, todo lo que nos ata a la esclavitud del pecado y hacernos personas nuevas para su gloria y para su honra. Así que le animamos para que puedan en este tiempo poder entender que a través de la fe en Cristo Jesús, Él ya pagó en la cruz nuestros pecados y ha sido clavado el acta que nos era contrario y las exhibió públicamente. Pero para eso necesitamos creer y dejar que la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida sea real. Y ustedes podrán acordar algún día y dar algún testimonio y decir, yo antes era así, pero ahora lo que sé es que el Señor ha cambiado mi vida. Y Él ha transformado para su gloria y porque tiene un propósito grande en cada uno de sus hijos. Así que entonces nuestros 4 hijos están ya puestos y cimentados en otra herencia que la que hemos decidido dejarle, que es la herencia de Cristo, ¿no? Y la herencia de reconocer a Dios como su Padre.